Dividir cada una de las dificultades que examines en tantas partes como sea posible y como requiera su mejor solución. Es claro, descompón cualquier problema o situación en partes. Lo divides todo y así puedes analizar aquí, analizas aquí y analizas aquí y ya no analizas todo de golpe. El ejemplo que voy a poner va a ser respecto a una emoción, en este caso la ansiedad, y vamos a ver por qué nos da ansiedad a partir del método cartesiano. Pero los puntos que voy a tocar de la ansiedad pueden utilizar esta misma metodología para cualquier otra emoción. Primero hay que identificar la emoción, analizar los desencadenantes, explorar los pensamientos asociados y observar las respuestas físicas que nos detona la emoción. Entonces, el primer punto es identificar la emoción. Reconocer que experimentas ansiedad cuando los ejemplos pueden ser como antes de estar en una presentación en público, en una entrevista de trabajo, algún evento social como las fiestas, te cuesta relacionarte o en los viajes largos en los que vas solo. Punto número 2 es analizar los desencadenantes. Examina qué factores o situaciones específicas desencadenan tu ansiedad. Por ejemplo, el problema de no poder relacionarte en una fiesta, o sea, por el miedo a no encajar, por la preocupación por ser juzgado, el temor a no tener suficiente de qué hablar o la sensación de estar fuera de tu zona de confort. Para esto también tienes que conectar con experiencias pasadas. Considera si has tenido experiencias pasadas en fiestas o otros eventos sociales que te hayan generado ansiedad, porque puede ser que hayas tenido una experiencia incómoda o desfavorable en el pasado, lo cual puede estar influyendo en tu ansiedad actual en el momento en que se te presenta un escenario similar. Entonces debes identificar la relación entre los eventos donde se detonan ciertas emociones. Identificar esas conexiones te permitirá comprender mejor esos desencadenantes y poder arreglarlos gradualmente. El punto 3 es explorar los pensamientos asociados, es decir, los pensamientos que surgen de manera automática cuando te enfrentas al escenario. Por ejemplo, en este caso hablábamos de la ansiedad frente a la situación de relacionarte en una fiesta. Este tipo de pensamientos pueden incluir preocupaciones como ¿qué dirán de mí?, no sé cómo iniciar una conversación o no soy lo suficientemente interesante. Hay que tener en cuenta que este tipo de pensamientos terminan contribuyendo a tu ansiedad y aparte terminan afectando tus próximas relaciones sociales que ya ni siquiera tengan que ver en una fiesta, sino en tus relaciones de trabajo, en tus relaciones familiares, bla 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 bla. Entonces es necesario que vayas analizando ese tipo de cosas para poder irlas arreglando y no luego se te acumule y ya no puedas dar vuelta atrás porque ya... Ustedes me entienden. Sobre todo, observa cómo estos pensamientos contribuyen a tu ansiedad y si son realistas o si son distorsionados, porque muchas veces podemos tener miles de pensamientos, pero cada uno de ellos podría ser falso y solamente son producto de nuestra imaginación, como la idea de que te están juzgando cuando nadie te está prestando realmente atención, pero tu cabeza está maquinando un montón de ideas que te hacen pensar que te están juzgando cuando no necesariamente es cierto eso. Entonces hay que analizar si ese tipo de pensamientos que tienes frente a situaciones en las que detonan ciertas emociones son reales o son producto de tu imaginación. El cuarto punto es observar las respuestas físicas que detonan las emociones, en este caso que detona la ansiedad. Prestar atención a las respuestas que te generan la ansiedad, como la taquicardia, la sudoración, la tensión muscular, la dificultad para respirar. Hay que saber reconocer cómo el cuerpo reacciona ante ciertas emociones, ante la ansiedad en este caso, y cómo estas respuestas pueden influir en tus percepciones y también en tu comportamiento. Por ejemplo, si comienzas a experimentar la taquicardia y la sudoración, es posible que te sientas más consciente de ti mismo que de lo normal por pensar cómo te están viendo los demás frente a cómo te estás sintiendo tú mismo en esa sensación de lo que produce la ansiedad, que se te comienza a acelerar el corazón, tu respiración comienza a acelerarse, estás sudando y en tu mente todo está ocurriendo demasiado rápido, porque estas reacciones físicas pueden amplificar tu ansiedad y llevar tus pensamientos a puntos sumamente negativos en los que comienzas a ser más consciente de ti, lo que produce una ansiedad mucho mayor por el vértigo que se siente en ese momento. Ya lo decía Kierkegaard en su libro La enfermedad mortal, que entre más conciencia mayor sufrimiento, y no solo sobre lo que supone el mundo, sino también sobre lo que supone de nosotros mismos. Yo creo que en base a Kierkegaard he reflexionado que únicamente nos sentimos más vivos que nunca cuando nos vemos enfrentados a situaciones de riesgo. Entonces, una vez que reconozcas las respuestas físicas que generan las emociones sobre tu cuerpo, puedes aprender ejercicios que te permitan regular esa emoción. Por ejemplo, estás en un lugar público donde sabes que te puede dar ansiedad, empiezas a sentir la sensación de la taquicardia o la sudoración,
Bien, pues primero te detienes, piensas, analizas la situación y antes de que te pongas bien paranoico, mejor practicas un ejercicio de relajación, como la respiración profunda, relajaciones también musculares o cosas por el estilo, para reducir la activación del sistema nervioso y calmar las respuestas físicas que te generan estas emociones. Entonces, si se dan cuenta, las reglas cartesianas no son únicamente un concepto filosófico para usarse dentro de la misma rama de la filosofía, sino que pueden sacarse de ahí y llevarse a un plano terrenal, en este caso, el control de las emociones con la ansiedad. En este caso usamos la segunda regla del método de Descartes para analizar una emoción desglosándola en partes para aprender u obtener una comprensión mucho más profunda de esa emoción, de ese sentimiento, en este caso la ansiedad, de sus desencadenantes, de los pensamientos asociados, las respuestas físicas, porque esto nos permite reconocer patrones, desafiar pensamientos negativos o distorsiones de la realidad. También nos incita, una vez que somos conscientes de nuestra situación, a buscar estrategias efectivas para gestionar y reducir este tipo de emociones para situaciones específicas. Así que recordemos que la segunda regla del método de Descartes es